Tú hablabas, y es justamente las tres bases del protestantismo. Sí, los tres pilares. Es una sola Biblia, ¿no? Que justamente se llega a esta sola Biblia gracias a la imprenta. Es decir, el protestantismo es una consecuencia también de la tecnología. Se vale de la tecnología. Se vale de la tecnología, sí, gracias a que cada cual tiene su Biblia, cada cual la puede interpretar. Bueno, eso se considera que además es un derecho que, por supuesto, no estaba dispuesto a reconocer la Iglesia Católica. Es decir, el hecho del libre examen en contra de lo que sostiene la apologética católica no es que cada cual interpreta la Biblia como quiere, no, es que cada cual tiene la libertad para acercarse al texto de la Biblia, que había quedado secuestrado por la jerarquía durante más de un milenio. Es decir, los tres pilares de la Reforma en realidad son tres pilares que se podrían formular como devolved la Biblia al pueblo, devolved Cristo al pueblo, devolved la salvación al pueblo. Y en el caso de la Biblia, eso tiene una consecuencia cultural inmensa, tiene varias, pero la primera es que por primera vez en la historia, desde los primeros siglos, por un espacio de más de un milenio, la Biblia es traducida al lenguaje normal. Que lo hace Lutero cuando está... Que lo hace Lutero cuando está en el castillo de Warburg. Claro, después de haberse enfrentado... al emperador. Bueno, sí. Pero fue un acto bastante indulgente, porque Carlos V lo llama a declarar, lo escucha, porque en otro momento podría, ya estaba, bueno, no lo habían declarado hereje, lo declararon después hereje, pero podría haberlo no escuchado, podría haber no estado atento. Lo que pasa es que había una presión política, eso también es importante, una política de la baja nobleza más que nada, porque la alta nobleza tenía tierras propias, etcétera. La baja nobleza era la que quería morder un poquito de las tierras de la Iglesia, y ellos son los que lo influyen sobre Carlos V, y Carlos V lo escucha a Lutero, pero no queda convencido. Y después de eso, para recordar a la audiencia, es secuestrado por un duque de Sajonia. Sí, ahí es llevado al castillo de Warburg, y ahí es donde él empieza a traducir la Biblia. Pero claro, esa que es la historia de la traducción de la Biblia al alemán tiene paralelos menos conocidos extraordinarios. Por ejemplo, hay un español que se llama Francisco de Encinas, que traduce por primera vez del texto griego del Nuevo Testamento la primera traducción al español. Y eso le lleva a ser detenido en Flandes y salvarse de la hoguera por muy poco, porque consigue evadirse de la prisión. Bueno, que eso es un pequeño detalle, pero es interesante, porque él va a la versión griega, porque lo que generalmente se conocía era la versión latina, la Vulgata. Sí, pero la versión latina era una traducción. Que tiene algunas variaciones que suscitaron problemas teológicos. Bueno, fundamentalmente lo que pasa es que la Vulgata es una traducción de ese griego al latín que conocían los clérigos y los estudiantes, pero poco más. La Reforma lo que hace es ir al texto original en hebreo y en griego. Claro, Encinas traduce de ahí, William Tyndale en Inglaterra traduce también del griego al inglés, lo que va a significar que acabe en la hoguera, y es algo que se va multiplicando a lo largo de todo el continente europeo. Pero hay otro elemento que no es tan espiritual y que sin embargo tiene una relevancia enorme y que está vinculado con volver a la Biblia, y es el elemento de la educación. Exactamente. Es decir, uno puede ser católico, analfabeto y llegar a santo. San Martín de Porres. No es que se recomiende ser analfabeto nada para más llegar que el patrón de Buenos Aires. Exactamente. No, San Martín de Tours es el patrón de Buenos Aires. San Martín de Porres es un santo peruano. Entonces, no es que se recomiende ser analfabeto para llegar a los altares, pero se puede llegar. Bueno, la gran iconografía cristiana, que también es un tema de discusión con los protestantes, la gran iconografía cristiana es una forma de transmitir el mensaje de Cristo a través de imágenes que lo usan. Se usa a todo lo largo de la historia. La iconografía la usa Napoleón, la usa la Revolución Rusa con sus pósters, etcétera. Pero el que funda la iconografía como forma de transmisión a la gente que es iletrada es justamente el cristianismo. Sí, ahora es curioso que eso se produce después de que el cristianismo tiene su gran inyección de paganismo en el siglo IV. Claro. La Reforma, que significa volver al inicio, tiene un impacto en la educación por una sencilla razón, porque se puede ser católico, analfabeto y santo, pero no se puede ser protestante y analfabeto, porque es una religión que necesita estudiar la Biblia. Y eso hace que en el año 1536 se abra la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia universal.
y se abre en la protestante Ginebra. Y en 1547, cuando se impulsa la confesión de fe escocesa, que es una confesión protestante y que por supuesto trata de temas teológicos, al mismo tiempo en esa confesión se establece que en los medios rurales hay que abrir escuelas y en los medios urbanos hay que abrir universidades. Eso tiene una consecuencia terrible y me vas a permitir que trace un paralelo porque es muy importante en este continente. Cuando los peregrinos del Mayflower vienen a mediados del siglo XVII al continente americano, a las Indias Occidentales, a lo que ahora es Estados Unidos, exactamente, los peregrinos, bueno, esos peregrinos del Mayflower, que son protestantes, son puritanos, entre los hombres el índice de alfabetización es de un 80%. Claro, muchísimo. Entre las mujeres es un 70%, a mediados del siglo XVII. Muchísimo. Cuando Hispanoamérica se sacude el yugo imperial español a inicios del siglo XIX, la tasa media de alfabetización de Hispanoamérica es inferior al 10%. No porque los españoles los trataran mal, era la misma tasa de analfabetismo que existía en España. Claro. Y curiosamente, mientras que el protestantismo dicta ya las primeras leyes de instrucción pública a inicios del siglo XVI, nosotros vamos a tener que esperar hasta muy avanzado el siglo XIX, y en la mayoría de los países, cuando surgen esas primeras leyes educativas, son leyes educativas que encuentran una reacción muy fuerte en contra de la Iglesia Católica, porque temen que efectivamente la educación se les escape de las manos y con ello quién va a regir esa sociedad, etcétera, etcétera. Claro, todavía en Hispanoamérica hay países donde tú te encuentras con tasas de analfabetismo de un 5, de un 6, de un 10 y hasta de un 14. Y ahí la reforma marca una enorme diferencia en el terreno de la educación. ¿Cómo lo marca? Y está muy relacionado con el terreno de la educación en el terreno de la revolución científica. La revolución científica la inicia la reforma, entre otras cosas, porque Francis Bacon, que es el padre del método científico, que utilizamos todavía hoy, parte de la observación. O sea, lo que Bacon se encuentra en la Biblia es la orden de observar las estrellas, de contemplar el cielo, de ver cómo viven las hormigas, etcétera, y así surge el método científico, que no es la especulación en una celda de un convento sobre lo que dejó escrito Aristóteles, sino que es la observación de la naturaleza.